¿Qué tal? Buenos días. Del rol de la Sala de lo Constitucional y del perfil también de los nuevos magistrados a ser electos en 2018. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Siempre es un placer, verdadero placer, recibir aquí en República al doctor Mario Solano, una de las mentes más brillantes en constitucionalismo de nuestro país. Doctor, como siempre, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Le agradezco mucho la invitación y un saludo muy caluroso para el pueblo salvadoreño que está pendiente siempre de este programa. Bueno, en vista, doctor, de que el próximo año se eligen nuevamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluidos los de la Sala de lo Constitucional, vamos a recurrir a un trabajo que ha estado haciendo el diario de hoy, retomando declaraciones de algunos de los diputados constituyentes que allá por 1981-82 discutían la nueva Constitución, que es la que actualmente nos rige, la Constitución de 1983. Escuchemos. La divergencia de criterios, los planteamientos políticos disímiles de las diferentes fracciones parlamentarias contribuyeron lógicamente a hacer más ardua nuestra tarea. Es una constitución política que no es el resultado de un solo partido político y por lo tanto no tiene una tendencia definida. Porque la democracia en este momento histórico puede ser prostituida por los nefastos totalitarismos si el ciudadano no es más que un negligente espectador. Esto una vez más fue cortesía del periódico El Diario de Hoy. Doctor, quisiera escuchar sus valoraciones en lo que escuchamos a estos constituyentes decir. Bueno, quizá en primer lugar habría que establecer de que la Constitución de 1983 supera a las constituciones anteriores, tanto a la de 1886, que se ha tenido como una constitución tipo en relación a su concepción justnaturalista, y posteriormente la constitución de 1950, que tiene una connotación más justpositivista. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Esto es muy importante, es muy importante esto, porque dentro de poco, como usted acaba de señalar, se van a elegir o se van a proponer los nuevos candidatos a la magistratura, especialmente de la Sala de lo Constitucional, y entonces las dos corrientes privativas de la filosofía del derecho para tener un pensamiento jurídico han sido precisamente el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Entonces, en las dos constituciones podemos ver, en la del 86, rasgos todavía del justnaturalismo, pero ya en la Constitución de 1950 vemos una connotación mayor del justpositivismo. Frente a estas dos constituciones aparece la Constitución de 1983, en la cual, como acaban de decir los señores constituyentes, tenemos ya la presencia del pluralismo político. El pluralismo político, o sea, la presencia de diversas corrientes políticas del pensamiento político salvadoreño, donde por primera vez tenemos la presencia de elementos de la izquierda y elementos de la derecha. O sea, pues, de que esta Constitución, no obstante que se da en el periodo de guerra, supera en cierto modo a las constituciones anteriores. ¿En qué sentido? Primero, la concepción que tiene la Constitución de 1983 en el sentido de que la persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado, y el cual se organiza para promover la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. En cambio, la Constitución de 1950 privilegiaba más el Estado, y comienza precisamente la definición de
de la Constitución de 1950 de que el Estado prevalece sobre todas las demás instancias y el Estado está organizado precisamente para la defensa de la sociedad y del individuo. Pero primero es el Estado, pero en la Constitución de 1983 primero es la persona humana. En la Constitución de 1950 se dijo que el Estado de El Salvador es republicano, democrático y representativo y que la soberanía reside en el pueblo y descansa en lo honesto, justo y conveniente a la sociedad. En cambio, la Constitución de 1983 tiene un rasgo importante donde destaca de que la persona humana es el principio y fin de la actividad del Estado y además le agrega de que la persona humana comienza a partir del momento de la concepción, es decir, con el propósito de cuidar a la criatura que todavía está en el vientre materno o que comienza a formarse a partir de la célula materna y de la célula paterna. A partir de allí, la Constitución salvadoreña actual comienza a proteger a la persona humana. Esto, digamos, es un propósito muy importante, pero no sabemos si realmente el Estado salvadoreño está cumpliendo con esa finalidad. Ese es un punto que tal vez lo vamos a discutir más adelante, pero nos quedamos ahí solamente con esas dos ideas centrales de lo que era la Constitución del 50 y la Constitución de 1983. Ahora, doctor, solo permítame decirle algo para coordinarlo con la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 tenía más bien un predominio del justnaturalismo, o sea, la idea de que la justicia es un razonamiento puro que viene de una verdad cósmica que hay que aplicarla a los seres humanos. El derecho natural, dice la Constitución de 1886, es anterior, el justnaturalismo es anterior y superior a las leyes del derecho positivo. Y dijo así en su artículo 8, El Salvador reconoce derechos anteriores y superiores al derecho positivo. A partir de 1886, el derecho constitucional salvadoreño empieza a cambiar, tal como le dije, en 1950 se agrega la tendencia positivista del Estado y que se mantiene en la Constitución de 1983. Esos, digamos, que serían los tres momentos históricos más importantes que hay en el constitucionalismo salvadoreño con esas tres constituciones. La del 86 de corte justnaturalista, la Constitución de 1900 de corte justpositivista y la Constitución de 1983, que es una combinación de ambas, pero que en ella prevalece la persona humana como principio y fin de la actividad del Estado. Ok, ahora, doctor, entonces quiere decir que nuestra Constitución en ese sentido, dependiendo de quién le pregunte o quién esté opinando sobre el tema o quién esté analizando, podría utilizar estos términos. Es decir, la Constitución de 1983, por ejemplo, es más progresista o más liberal en el sentido clásico, es decir, que reconoce al individuo como algo central y le reconoce el derecho a su autodeterminación, así como el libre desarrollo de su personalidad. Indudablemente la Constitución salvadoreña actual pone primero a la persona humana y establece su régimen de derechos individuales que son precisamente producto del justnaturalismo. Es decir, todas las disposiciones que están en el capítulo correspondiente de los derechos individuales prácticamente son reconocimiento a derechos que son anteriores y superiores al derecho positivo. El derecho positivo lo que hace es reconocer, incorporar esos derechos al plano constitucional y los hace derecho positivo. Pero en su origen, todas las garantías y todos los derechos están establecidos en el régimen de derechos individuales es derecho natural.
¿Por qué? Porque son anteriores y superiores al derecho positivo, y el Estado lo que tiene que hacer es reconocerlos, positivarlos y posteriormente comprometerse a abstenerse de perjudicar a la persona humana en el ejercicio de esos derechos. Por lo menos eso es lo que la doctrina del derecho natural nos dice, de que estos derechos son anteriores y superiores al derecho positivo. ¿Qué tanto el derecho positivo realmente está haciendo para cumplir con estos derechos, como serían la libertad, la igualdad, la libre expresión del pensamiento, la libertad de tránsito, el derecho de petición, es decir, el derecho de resistencia a la opresión, que nosotros no lo tenemos consagrados todavía, pero fueron reconocidos desde la Constitución de los Estados Unidos y en la Constitución francesa, pero que nosotros pues no hemos puesto ese derecho natural que tiene el hombre, que tiene la persona humana, de la resistencia a la opresión. Entonces, todos estos derechos que están aquí, la mejor protección que le puede dar al Estado es abstenerse de perjudicar a la persona humana en el ejercicio de estos derechos. Ahora, me llama la atención ese derecho a resistirse a la opresión, que planteado quizás positivamente podríamos decir que es el derecho a la persecución de la libertad para ser feliz. El derecho de resistencia a la opresión en nuestra Constitución está prácticamente regulado como derecho de insurrección, ¿verdad? Cuando un gobierno ha violentado los derechos fundamentales de la persona humana, cuando un gobierno no ha cumplido con los preceptos establecidos en la Constitución en esa materia, el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección. ¿Por qué? Una consecuencia de la resistencia a la opresión. Ok, ahora, doctor, cuando usted hablaba acerca de la igualdad de derechos, yo, por lo que le entiendo, es por el jus naturalis, que es un derecho anterior y que, por lo tanto, vamos buscando que todo ciudadano dentro de este Estado republicano goce de plenos derechos. ¿Pero es esto así o tenemos grupos minoritarios que de repente han sido relegados por razones sociales, por razones políticas, por razones económicas o por razones muchísimo más personales? Hay que recurrir en este momento a dos cosas, Carlos. La Constitución nuestra comienza reconociendo dos grandes presupuestos que tiene todas las constituciones del mundo. Todas las constituciones del mundo parten de lo que se llaman los presupuestos constitucionales. Quizás valga la pena para una aclaración a nuestro público que nos está escuchando, de que una constitución tiene su propia arquitectura, tiene sus propias bases donde se va a conformar como ley suprema de un país. La Constitución tiene presupuestos, tiene principios, tiene valores y tiene derechos. Tiene esas cuatro categorías están presentes o deben estar presentes en una Constitución. ¿Cuáles son los presupuestos básicos en que descansa toda Constitución? La libertad, 1, y la igualdad, 2. Sin esos dos grandes principios, una Constitución prácticamente no tiene capacidad como para poder levantar su arquitectura y crear una norma que sea aplicable para todos los ciudadanos. En El Salvador, efectivamente, y a partir de 1983, el proceso de libertad ha venido siendo mejorado sustancialmente, pero no de igual manera y en igual intensidad los derechos de igualdad. Ahí es donde aparece el fenómeno que usted acaba de señalar. Efectivamente, los salvadoreños gozamos de libertad, no hay persecución política, hay pluralismo político reconocido por la Constitución. No creo que tengamos presos por circunstancias de carácter político, etcétera, pero en cuanto a la igualdad pareciera de que no hemos seguido el ritmo, porque los modelos de desarrollo que El Salvador ha tenido hasta este momento no procuran, no promueven
no remueven los obstáculos como para poder crear una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, diríamos. Entonces, quizás en ese sentido, aunque los presupuestos constitucionales sean la libertad y la igualdad, creo yo que hemos desarrollado, que hemos avanzado bastante en materia de libertad, pero probablemente no en materia de igualdad. Es decir, que hay algunos de nosotros que somos más iguales que otros. Es posible. Y digamos que ese punto habría que tratarlo con mucha seriedad a partir de ciertas cosas que probablemente vamos a hablar más adelante en el programa, y en eso tiene mucho que ver la elección de los nuevos magistrados, que hay una disposición por acá que dice de que los magistrados deben de responder o deben de pertenecer, promover, profesar y además expresarlo con sus acciones de que pertenecen a una determinada corriente jurídica, a las principales corrientes del pensamiento jurídico, y que esos pensamientos jurídicos los van a poner en práctica, especialmente en este momento que estamos a las puertas, digamos, de la elección de unos nuevos magistrados que mayoritariamente van a ir a formar o a conformar la nueva Sala de lo Constitucional a partir de 1918. Ok, y precisamente de eso vamos a hablar cuando regresemos, doctor, acerca no solamente del perfil de los magistrados, sino también del rol que los constituyentes pensaron que podía tener esta Sala de lo Constitucional. Con eso regresamos más adelante. Sin embargo, déjeme contarle, antes de irnos a la pausa, que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Es un servicio más que facilita sus transacciones y optimiza su tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pagos de préstamos, pagos de tarjetas, pagos de servicios y también transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de ATM, corresponsales financieros y agencias. La app Banca Móvil está disponible gratis. La puede encontrar usted en el Google Play o en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Mario Solano, antes de que hablemos acerca del rol de la Sala de lo Constitucional, quiero que escuchemos lo que dijo el diputado constituyente Ricardo González Camacho, allá por 1983, cuando hablaba precisamente acerca de la creación o de la estructura de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. Hemos creado un tribunal constitucional, nada más que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, que tiene dos grandes funciones. Una, garantizarle a los ciudadanos el ejercicio de los derechos ya consagrados en la Constitución. Pero hay algo más, de enorme importancia y trascendencia pública. Es esta Sala de lo Constitucional la que interpretará la Constitución cuando ante ella se presente algún recurso de inconstitucionalidad, y entonces esa Sala de lo Constitucional, ese Tribunal Constitucional, con visión histórica de lo que es El Salvador, mantendrá el proceso democrático. Esta es la verdadera contribución que todos nosotros estamos haciendo a esta generación nueva, templada de los horrores de esta guerra, pero que tiene una gran esperanza en el porvenir. Colaboración de los colegas del Diario de Hoy. Doctor, aquí es sumamente clave, y casi 28 años después de que esto ha pasado, ¿no? Todavía seguimos hablando acerca de si la Sala es un tribunal constitucional o no lo es. Claramente para este diputado constituyente, intuyo, lo dijo con la venia de muchos de sus colegas, es un tribunal constitucional. Y segundo, dice interpretar, es decir, no solamente es leer y lo que el significado denotativo de las palabras me dice, con otras palabras, el textualismo, es lo que yo tengo que decir, es la Constitución. Bueno, veamos aquí dos aspectos que son necesarios consagrar. Usted ha estado muy interesado en ver por qué
las condiciones de igualdad no caminan a la par de las condiciones de libertad que se goza en un país. Puede ser de que el concepto de libertad que tengamos sea un concepto demasiado formalista, no un significado realista. Nosotros tenemos en nuestra Constitución, a partir del artículo 101, lo que es el régimen económico, que precisamente establece de que el orden económico debe de responder a los principios de justicia social, que además se reconoce la propiedad privada en función social, etcétera. Vamos a leer estas disposiciones porque son muy importantes para el tema que a usted le interesa. El orden económico, dice el artículo 101, debe responder esencialmente, dice, a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Introduce el elemento dignidad humana, que es un principio de derecho natural. Lo introduce y dice que debe de asegurarle a los habitantes de la República. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará las diversas secciones de la producción y defenderá el interés de los consumidores. Estos son puntos bien importantes que yo le voy a explicar más adelante cuál es la acción del Estado en estos casos específicos. El artículo 102 dice que se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social, y el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de el mayor número de habitantes del país. Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Aquí tiene usted 3 puntos claves que podrían ayudarnos a resolver el problema que usted me ha manifestado de que por qué la igualdad no se desarrolla de igual manera. Simplemente porque el Estado no ha cumplido con su obligación que tiene en relación a estos derechos. Cuando yo le explicaba sobre los derechos de libertad establecidos en la parte del régimen de derechos individuales, la actitud del Estado debe ser una actitud de abstención, de perjudicar a la persona humana en el ejercicio de sus derechos. Se abstiene el Estado de perjudicarlo en esos derechos. Entonces me preguntará usted, ¿y qué hace en cuanto a los derechos sociales para asegurar la libertad humana? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado tiene allí no un deber de abstención, sino que tiene un deber de hacer. Su obligación es de hacer. ¿De hacer qué? Primero, de promover las condiciones. El Estado tiene que promover las condiciones para la existencia digna de la persona humana, pero promoverlas y además remover los obstáculos reales, ideales, políticos, económicos y sociales que se opongan o que se están oponiendo a cumplir con estos preceptos que le he citado de los artículos 101, 102 y 103, donde la protección social es la base para que puedan funcionar todo el régimen de libertad que está establecido. Si no, prácticamente tendríamos una libertad meramente formal, pero sin el sustento material que se requiere para que la sociedad pueda desarrollarse, pueda progresar, pueda promoverse como dignamente como persona, etcétera. Entonces el Estado tiene que, y especialmente ahora que estamos a las puertas, digamos, de crear no solo la Sala de lo Constitucional,
sino que una nueva Asamblea Legislativa, un nuevo gobierno de la República en el año 2019, yo creo que sería bueno que todos los funcionarios fueran sometidos, digamos, a una educación constitucional, a una formación moral, cívica y constitucional que lo lleve a comprender qué es el significado de la Constitución, qué es lo que la Constitución nos está diciendo cuando allá en el artículo correspondiente dice a los funcionarios que prometan de que cumplirán la Constitución, de que harán cumplir la Constitución, ateniéndose al texto de la Constitución. Y si eso lo hicieran bien, la patria los premiará y si no, ella os lo demandará. Y ahora que llegamos al tema del texto de la Constitución, que a usted también siempre le ha interesado mucho, eso no quiere decir de que el texto de la Constitución no pueda ser interpretado a la luz de las nuevas circunstancias que se van dando en un país. Y ese es un deber que tiene la Sala de lo Constitucional o Tribunal Constitucional. Y aquí vamos al tema que nos mencionaba el constituyente Camacho, cuando él dice de que si hay que crear un tribunal constitucional o hay que crear o mantener una sala de lo constitucional. En breves palabras yo le voy a decir lo siguiente: es necesario que la próxima reforma constitucional tenga previsto ya hacer de la sala de lo constitucional un tribunal constitucional aparte de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando sea integrante del órgano judicial, porque no podemos crear otro órgano del Estado, porque para eso tendríamos que convocar a una constituyente y a un plebiscito, pero sí podríamos perfectamente que dentro del órgano judicial exista un tribunal constitucional, pero separado orgánica y financieramente e ideológicamente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia tiene demasiadas cosas que hacer y los magistrados de la Sala de lo Constitucional desatienden en este momento las cosas esenciales de la justicia constitucional porque tienen que asistir a ver cuestiones de carácter administrativo, que son la mayoría de atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y el magistrado constitucionalista, que tiene que ver, como decía González Camacho, tiene que ver por la libertad, por el cumplimiento de la Constitución, convertirse en un verdadero tribunal constitucional, eso no se lo está permitiendo estar inserto en la Corte Suprema de Justicia cuando allí la mayoría de cosas que tienen que verse son de carácter administrativo. Solo le agregaría esto más para terminar con este punto. Eso también hace que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por mejores intenciones que tenga, y al ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente del órgano judicial y presidente de la Sala de lo Constitucional, y por ser la Corte Suprema de Justicia un organismo eminentemente administrativo, descuida, aunque no lo quiera, descuida lo que es la Sala de lo Constitucional, la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, a su juicio, las declaraciones del diputado constituyente Ricardo González Camacho, si bien esa era la intención de crear un tribunal constitucional, en la práctica se ha convertido en menos que un tribunal constitucional por la cantidad de obligaciones administrativas que tiene y al no poder dedicarle la suficiente cantidad de tiempo a análisis constitucional. La Sala de lo Constitucional realiza y ejerce funciones de tribunal constitucional porque precisamente hace justicia constitucional, que si la hace bien o la hace mal, y los que hemos estado ahí la hicimos bien o la hicimos mal, ese es un punto que lo tenemos que ver precisamente cuando yo le hablaba de la necesidad de que todo funcionario público y especialmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
y todavía con mayor razón los magistrados de la Sala de lo Constitucional deberían de pasar, digo yo, por una especie de prueba, una especie de capacitación para que puedan ser magistrados del Tribunal Constitucional. La idea de trasladar, que puede ser, digamos, es una propuesta o una idea que yo pongo a disposición y a la discusión del pueblo salvadoreño y de quienes estén interesados en esto, de que el Tribunal Constitucional pueda estar dentro del órgano judicial, pero no sujeto a lo orgánico con la Corte Suprema de Justicia, para que realmente se dediquen a hacer justicia constitucional, que no dependan los magistrados de lo que le llevan los resolutores y colaboradores que están ahí, que no les permite analizar las sentencias y las resoluciones que les llevan con toda la precisión, la honestidad, la dedicación, la sabiduría que una sentencia constitucional requiere. Para el caso, yo le diría, el caso de la sentencia que se dio en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Que hasta el magistrado Jaime dijo, no señores, esto no está bien, ¿verdad? Y el voto disidente del magistrado debe de ser llamativo, debe de ser importante para que los otros magistrados vean los errores que cometieron, al grado que en opinión particular mía tenemos 2 sentencias válidas, o probablemente la última no válida en relación al tema de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque pasaron por encima de todos los procedimientos que hay que seguir para dejar sin efecto un precedente anterior. Había un precedente que se dio en el año 2000 donde declaraba que la ley de amnistía era conforme con la Constitución, pero no impedía la investigación de los delitos de lesa humanidad. Eso está clarísimo en la Constitución, en la sentencia que se dio en la época en que yo estuve ahí. Y la Sala de lo Constitucional actual, ¿ve?, no remueve el precedente ni da declaraciones acerca del precedente que se había sentado, ni las razones por las cuales van a cambiar el precedente. Y entonces prácticamente entran a anular aquella sentencia violando la Constitución, cuando la Constitución dice claramente que ningún poder o autoridad puede abocarse a causa pendiente ni abrir juicio fenecido. Y ese juicio constitucional estaba fenecido, a menos que el precedente se hubiera cambiado siguiendo los procedimientos establecidos. Y uno de ellos tiene que ver con lo que estamos platicando acá, en el sentido de que los magistrados actuales son de una corriente jurídica distinta a los que estuvieron cuando dieron aquella sentencia. Y eso nos lo dijeron. ¿De qué corriente jurídica éramos los magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando declaramos que la ley de amnistía era conforme a la Constitución? Eso no lo han dicho. No dijeron, los señores tales y tales eran de una corriente, de un pensamiento jurídico distinto al nuestro, y entonces por eso vamos a cambiar esta sentencia que estos señores dieron. Y eso lo ha dicho la misma Sala de lo Constitucional actual. Ha fijado cuáles son los parámetros que deben de servir para poder dejar sin efecto un precedente. De tal manera que, en mi opinión, la sentencia válida es la que se dio en el año 2000 y la sentencia actual realmente no responde a los preceptos constitucionales tal como le acabo de señalar. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Entonces, doctor, cuando regresemos vamos a hablar acerca de los perfiles de magistrados que deben cumplirse para el próximo año, que nuevamente va a elección de segundo grado. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Doctor Mario Solano, estamos ya prontos a elegir, digamos, a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos los de la Sala de lo Constitucional. Este es un proceso que se prevé que va a ser complicado para el próximo año. Quiero que escuchemos lo que dijo otro gran jurisconsulto en nuestro país, el doctor René Fortín Magaña. Escuchemos. Estamos muy próximos a elegir, por ejemplo, magistrados de la Sala de lo Constitucional, y pues, yo creo que tenemos que esmerarnos todos, desde la sociedad civil sobre todo, para que lleguen magistrados de la misma fortaleza, de la misma calidad, de la misma sabiduría de los actuales. Doctor Solano. ¿Cómo no? Bueno, digamos que hay ciertos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia que están establecidos en la Constitución y que prácticamente nos están diciendo cuestiones hasta cierto punto muy tradicionales. Por ejemplo, de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional debe de ser ciudadano salvadoreño, es decir, debe de ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 40 años, ¿verdad? Abogado de la República, dice, de honestidad y de instrucción notoria. Creo yo que allí en esos artículos está consagrado el punto, uno de los temas principales que hay para la elección de los magistrados, y especialmente para la formación de las planillas que van a llegar al Consejo Nacional de la Judicatura. Usted sabe de que para elegir a los magistrados primero se forma un bloque de planilla que viene de los abogados capaces de votar para un determinado candidato. Entonces, pues se hace una lista de los candidatos que proponen las instituciones de abogados. Me parece, según he podido ver, de que el Instituto de Estudios Constitucionales, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, va a presentar sus candidatos en una próxima reunión que se van a tener. Y eso es importante, de que los abogados participemos en la formación de esa lista que va a llegar posteriormente al Consejo Nacional de la Judicatura. Posteriormente, y después de la elección que hagan los abogados, el Consejo Nacional de la Judicatura hace también su propia lista. Ahí se va a determinar. Yo creo que en cuanto a la capacidad intelectual, es decir, a la notoria formación profesional que tiene un abogado, entonces ya prácticamente con solo el hecho de decirse que debe de ser abogado de la República, ya hay un principio, digamos, de prueba de su capacidad. Yo no pondría en duda, no es este el momento de poner en duda la formación que los nuevos abogados están recibiendo en las distintas universidades que hay en el país. No podría ponerlo en duda. Yo puedo hablar de la formación que recibimos los viejos abogados allá en nuestra Universidad de El Salvador y en nuestra Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Para nosotros, en aquella época, eran importantes materias que están dándole al futuro profesional del derecho, digamos, una cobertura filosófica suficientemente buena para que pudiera desempeñarse en un cargo como el de ser magistrado. Sí. Yo no sé si ahora, porque estoy un poco alejado de las actividades de carácter académico, pero yo creo que la Constitución
establece que además de esos elementos tradicionales que debe de tener un futuro candidato a la Corte Suprema de Justicia, hay algo muy importante que dice la Constitución que probablemente no se ha tomado en cuenta, que es el de la capacidad o el hecho de pertenecer o de practicar una corriente jurídica importante. Por ejemplo, dice aquí en el artículo 186 de la Constitución, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, leo la Constitución para confirmar lo que le acabo de estar diciendo, se hará de una lista de candidatos que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley. La mitad, dice el artículo 186, de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador. Y donde, esto es lo importante, deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. ¿Cómo hacemos para saber a qué corriente jurídica pertenece o practica o está acuerpado uno de los abogados que pretenden ser candidatos a la Corte Suprema de Justicia? Pues ¿cuál es su pensamiento jurídico? Pues yo creo que de repente lo que habría que hacer, muchos de estos abogados seguramente tendrán trabajos académicos escritos o de repente han impulsado demandas con argumentos jurídicos que pueden de alguna manera iluminar cuál es el pensamiento jurídico que tengan, pero también la entrevista debe ser a profundidad, no solo en los filtros en la Federación de Abogados, ¿no?, o en el Consejo Nacional de la Judicatura, sino luego los diputados también, tratar de inquirir en torno a qué corriente jurídica tienen y no simplemente ver el currículum y ver si tienen vínculos o no tienen vínculos partidarios, que son cuestiones bien procedimentales. Muy bien, me parece bien lo que usted señala, Carlos. Yo agregaría, por ejemplo, de que a los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia actualmente deberían las instituciones que están promoviendo este tipo de actividades y señalando pues cuáles son los requisitos básicos para ser magistrado de la Corte, los que ya estableció la Constitución tradicionalmente, pues ahí están y que se cumplan. Pero el pensamiento jurídico es importante para que realmente nosotros veamos. ¿Y qué le pueden preguntar, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura, que va a hacer las listas, o los abogados que van a elegir a sus candidatos? ¿Sabrán los abogados que están promoviendo esas candidaturas cuál es el pensamiento jurídico? ¿A qué corriente del pensamiento jurídico pertenecen los candidatos que llevan? El Consejo Nacional de la Judicatura hará una evaluación, el Consejo Nacional de la Judicatura, acerca del pensamiento jurídico que tienen los abogados. Y después, cuando lleguen a la Asamblea y que la Asamblea tenga que elegir, habrá en la Asamblea Legislativa personas que tengan suficientes conocimientos de la filosofía jurídica para que puedan auscultar lo que es el pensamiento jurídico de una persona. Yo creo que este punto, la institución que debe de tomar en sus manos este tema es el Consejo Nacional de la Judicatura. Y empezar por establecer, digamos, algunos lineamientos de cuáles son las distintas corrientes del pensamiento jurídico, hasta donde yo me he dado cuenta. Lo más que les preguntan es, ¿cuál es la corriente del pensamiento jurídico que usted sigue? Bueno, pues yo sigo la corriente del justnaturalismo, dice. Y los otros dicen que ellos son justpositivistas, y alguien le agregó por ahí que eran neopositivistas. Más de eso no han dicho. No se sabe realmente cuál es el pensamiento jurídico.
Ciertamente el positivismo no es una corriente jurídica. El positivismo es un sistema jurídico donde caben cantidad de corrientes del pensamiento jurídico. Y el justnaturalismo no es una corriente del pensamiento jurídico. El justnaturalismo es una doctrina universal que viene desde la época de los griegos y de los egipcios. Por ejemplo, Maat, la diosa de la justicia egipcia, velaba precisamente porque la justicia privara en el seno de la sociedad, y había que pesar el pensamiento de las personas que iban a ejercer la magistratura. Había que auscultar, que ver qué clase de pensamiento jurídico tenía una persona. Okay. Por ejemplo, solamente déjenme terminar con esto. Solo en el positivismo jurídico tenemos la corriente jurídica de la exégesis. ¿Es usted un exégeta jurídico? ¿Tiene usted el pensamiento que tenían los glosadores del derecho de Napoleón y que nuestra Constitución revela algo de eso cuando dice de que hay que atenerse al texto de la Constitución? Ese es exégesis jurídica. ¿Practica usted la exégesis jurídica? ¿Sabe usted lo que es la escuela histórica como escuela del pensamiento jurídico? Lo que es el normativismo jurídico de Hans Kelsen. ¿En qué consiste el normativismo jurídico? Que es una corriente seguida en muchos países del mundo, etcétera. Okay. De tal manera, pues, de que este punto, creo yo, que el Consejo Nacional de la Judicatura debiera adoptarlo, y cuando tenga a los candidatos que van del seno de los abogados, con lo cual se cumple, creo yo, un principio de democracia participativa. Y está bueno que se mantengan los abogados. Pero hay que conocer las corrientes. Doctor, se me acaba el tiempo. Vamos a tener que armar un programa solo para hablar precisamente de las corrientes del derecho, y de tal manera que lo tengamos más claro y lo tenga más claro la gente, y también, por supuesto, el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? Con esa idea, entonces, nos quedamos, doctor. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco mucho que me haya invitado, como usted dice, solo para hablar de las corrientes del pensamiento jurídico. Creo que necesitaríamos 2 programas, yo estoy a sus órdenes, okay, y explicaríamos todos esos casos. Me aprovecho la oportunidad para agradecerle a usted la invitación, desearle muy felices fiestas de Navidad, lo mismo que a todos los integrantes del canal, a sus camarógrafos y a todo el personal, y por supuesto una felicitación y mis mejores deseos al pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor Mario Solano. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.